apelando el gobierno. Exactamente. Querido Conrado, ¿cómo estás? Acá Laura y Pablo, te saludamos. ¿Qué tal, Pablo, Laura? ¿Cómo les va? Y lo decías correctamente, sí, varado es una palabra, tendría que haberme vuelto ayer. Estoy desde el 17 de mayo, trabajo en Nueva York, donde viví y trabajé muchos años. Y bueno, acá quedé y además con un par de hijos que tenían su trabajo y una hija que tenía que venir a estudiar y a vivir 2 años a Boston dentro de un mes. O sea que este mes era clave. Con toda tu familia, ¿no? ¿Con Clarisa también? Exactamente, Clarisa, claro. Trabajando desde acá y también, bueno, todos tenemos responsabilidades en la Argentina y yo médico me siento por ahí, más aún los pacientes que esperan, pero el mundo hoy se divide en dos. Se divide en el mundo o en los países, regiones que han vacunado a la velocidad, o sea, con la aceleración adecuada y con las vacunas adecuadas, en que la Delta, la variación Delta, produce un dolor de cabeza que se traduce en más casos. Y el mundo en el que se ha vacunado lentamente, con vacunas no tan efectivas, y por lo tanto la variante Delta puede ser una complicación importante. Conrado, cuando te referís a vacunas no tan efectivas, ¿me escuchás bien ahí, no? Porque hay una suerte de delay. Yo te digo perfecto. Me pregunto si te estás refiriendo a las vacunas chinas, porque la Argentina ha firmado un contrato para que supuestamente ingresen 24 millones de dosis de vacunas Sinopharm que llegarían, según la ministra de Salud, Carla Bisotti, en julio. Pero también, por otro lado, es preocupante porque pareciera que no hay datos que confirmen la efectividad de la vacuna china en general, ¿no? Digamos que hay dudas sobre su efectividad frente al COVID normal, pero mucho más frente a la variante Delta. Ay, lo perdimos, me parece. Lo perdimos, escuché ¿no? un ruidito en la línea. Sí, yo también escuché un ruidito, no sabía si era... Bueno, saluden al 4G que también se va. No. Antes que llegue el 5G chino, se nos va el 4G. El 4G. Bueno, estábamos con Conrado Stoll, está en Nueva York, uno de los... Con su familia. Pero yo... le preguntaba a Conrado, porque yo hice un libro sobre el liderazgo femenino y una de las protagonistas es su esposa, Clarisa Stoll, y ellos se conocieron allá, estudiando en Boston, entonces por eso le preguntaba eso. Tal cual. Y ahora está varado en Estados Unidos. El punto es cuánto en la situación de la Argentina contribuye o es menester o es urgente establecer este tipo de restricción, de prohibición de volver, porque es una prohibición de vuelta con el escaso margen que ha dejado para que regresen los argentinos, sean 10.000, sean 30 o 40.000. Digamos, en materia sanitaria, ¿de qué sirve? Y yo lo he escuchado, y lo he escuchado la a efectividad otros. del instrumento. A Roberto de Baja. Es decir, esto me lo decía, mira, apenas... Bueno, el argumento sanitario es demorar el ingreso de la variante Delta. Sí, ese es el argumento sanitario, claro, ¿no? Mientras haces qué cosa acá en la Argentina. ¿O cómo te preparas para cuando la variante Delta sí esté? Bueno, por eso yo le preguntaba recién al doctor Stoll sobre la efectividad de la vacuna china, ¿no? Hace pocos días The New York Times sacó un artículo cuestionando la efectividad frente al COVID normal, porque los países donde se usó las vacunas chinas, el caso de Chile, tuvieron rebrotes importantes. O Uruguay, pero allá tienen la humildad de decir, la humildad de aceptar que, por ejemplo, la elección por un tipo de vacuna fue, no fue tan eficaz como ellos hubieran querido, punto. Sí, tampoco hay datos, ¿no? Porque esto es lo complicado de China. China no te aporta datos, tiene falta de transparencia en sus procedimientos, entonces, así como sí se pudo testear la efectividad de la vacuna, hay un estudio que se hizo en Inglaterra en donde se pudo testear la efectividad de la Pfizer, de la Moderna, no así de la Janssen, pero ahí sí la han confrontado frente a las variantes Delta y Alfa. Digamos, se constató que la Pfizer es más efectiva, tiene efectividad frente a las nuevas variantes, la Pfizer y la Moderna. Dos dosis de Pfizer es 2 veces y media más eficaz que dos dosis de AstraZeneca. Por ejemplo, uno de los estudios que se acaba de hacer, creo que hoy se publicó. ¿Lo recuperamos a Conrado? ¿Estás, Conrado? Y lo que decís es correcto y es más efectivo, y lo que decía Laura también es correcto. Hay datos ya de los países con más vacunación, como Mongolia, Seychelles, Chile, Uruguay,
Bahrein, pero que usaron fundamentalmente Sinovac y Sinopharm, y que han tenido brotes muy severos, evidentemente poco eficaz, ya están dando una tercera dosis de la misma vacuna china o una tercera con una Pfizer. Y para Delta ya se sabe que las de ARN, o sea, no hay duda, en general las de ARN son más efectivas que todas las demás. Y ahí te podés unir al tema de que los chicos de 12 a 17 años se vacunan solo, tienen permitido con ARN, o la gente que ha venido a Estados Unidos a darse la vacuna de Moderna o de Pfizer, quizás algunos Johnson y Johnson, y el problema de los viajes que hay ahora. Por eso te quería preguntar Conrado, específicamente esto, Conrado, justo cuando se cortó. ¿Qué eficacia sanitaria tiene este cierre, a tu juicio, en el contexto del resto de las medidas que se toman o no se han tomado en la Argentina? En tu casa se rompió el caño principal de agua que está inundando el living y vos salís al jardín a arreglar una canilla que gotea y que pierde una gotita sobre un cantero de plantas. Eso es lo que pasa al ocuparte de la entrada de gente a la Argentina. A ver, hay una frontera terrestre. Esa es preocupante. En Uruguay, en la revista Nature, publicado hace unos pocos días, la pandemia ha causado 5.000 víctimas este año en Uruguay, versus 180 en toda la primera ola del 2020, por la P1 que les entró por los 1.000 kilómetros de frontera con Brasil y el departamento de Rivera. Entonces la frontera terrestre es crucial. Y después, cuando sos Israel o Nueva Zelanda, donde no tenés un enfermo de COVID-19, vos podés preocuparte en que no entre nadie por avión tampoco. Ahora, en la Argentina, donde hay una diseminación muy alta, 24.000 infectados hoy, ¿no es cierto? Más de 500 muertos ahora en las últimas 24 horas. En la Argentina, lo que pueda entrar por avión de Estados Unidos, porque a paréntesis es, yo creo que uno puede interrumpir los viajes de América Latina. América Latina es el epicentro de la pandemia. 5% de la población mundial con 25% de los muertes. Entonces, que no entre nadie de Perú, de Colombia, de Paraguay, de Brasil, eso puede ser razonable. Ahora, de Estados Unidos, vos podés decir que solamente entran pasajeros con pasaporte argentino y norteamericano. O sea, no puede venir alguien de la India a través de Estados Unidos a la Argentina. Pero los norteamericanos y los argentinos que vuelven están todos vacunados. Por lo tanto, ese esfuerzo no le encuentro la lógica, Pablo, Laura. Y lo otro que ustedes mencionaban, lo que sugerías, testear, tener vacunas suficientes, no tener, creo que ahora hay más de 3 millones que no se han aplicado. 5. Bueno, pensaba 4 yo, o sea 5, peor. Comprar más vacunas chinas, que vos a priori sabés, que hay gente que ya pasó los 3 meses con Sputnik y no sabemos qué segunda dosis hay, o hablan de CanSino, esa vacuna china que tiene el componente de la segunda dosis de Sputnik, muy bien, pero hasta que cerremos el trato, hasta que lleguen a la Argentina, hasta que el laboratorio de Richmond la fabrique, que está anunciando que va a ser la segunda dosis de Sputnik, ¿cuánto tiempo va a haber pasado? Vamos a haber tenido gente de 80 años, 5 meses con una sola dosis, y la variante Delta dando vuelta. Conrado, el gobierno recién difundió el motivo del viaje de las personas que se fueron del país en el último mes, ¿no? Y las autoridades migratorias. Con lo cual, lo que revela es, según digamos, la difusión de estos datos, que el 60% salieron el último mes con fines turísticos y el 15% con fines laborales. ¿Estás de acuerdo con esta difusión? ¿O tiene un tufillo de escrache? Laura, la mayor parte de la gente que va a poner en ese... Claro. No viene a trabajar, pero vinieron a vacunarse, tienen miedo. 100.000 muertes, es una mortalidades más altas del planeta, y con un sistema de salud débil, no solamente sin vacunas, con una aplicación lenta, pero tenemos un sistema de salud muy débil. No tenemos este problema en Nueva York en marzo del 2020, que es un gran sistema de salud que estaba invadido por el virus y lo sorprendió, o el norte de Italia, un buen sistema de salud. Entonces, la gente anota en esa... Es una gran hipocresía. Perdón, Conrado, porque no existe el ítems, no existe el ítems vacunarse. Existe trabajar, ¿no? Por algún... Es de una hipocresía eso. Se fueron todos a vacacionar. De viaje, ¿no? Claro. A vacacionar.
Si alguien se fue a la playa o fue a Disney es porque ya que están acá, pero han venido a vacunarse. Me consta infinitos mensajes en Instagram, decenas literalmente en mi celular personal. No hay duda, porque la pregunta que me recibo, la consulta que me recibimos, yo soy un neurólogo especializado en accidentes cerebrovasculares. La pregunta que me recibo es, doctor, me di una Sinopharm, me di 2 Sputnik, me di una AstraZeneca, ¿me puedo dar la Johnson & Johnson? Claro. Mi hija está embarazada. Esas son las preguntas. Claro. Bueno, yo personalmente tengo las 2 Sputnik por personal médico en la Argentina y he recibido las 2 Pfizer. En Estados Unidos estuve el tiempo, bueno, hace más de un mes y medio. O sea, ¿cómo las dos Pfizer? No entiendo. Lo justifica. ¿Pero vos te vacunaste con 2 veces con la Sputnik y después con la Pfizer? Exactamente. ¿Y eso se puede hacer? Sputnik, bueno, no, a ver, Laura, hay una diferencia tremenda en la palabra entre poder y deber. Poder se puede, porque yo lo hice. Si se debe o no, lamentablemente, Laura, yo no tengo estudios, pero conociendo lo que conozco de este tema, habiendo consultado inmunólogos, infectólogos, y sabiendo el riesgo de infectarse en la Argentina, donde yo debería estar hoy, pero me cancelaron el viaje, es mucho más el riesgo de tener COVID-19 que de alguna eventual complicación que no debería haber. No debería haber una complicación. Puede no ser buena la inmunidad que genere, pero no debería haber un problema. Se hizo un estudio de AstraZeneca con Pfizer, ¿no es cierto? Siempre fue mejor agregar Pfizer en ese estudio de mezclado, e incluso era mejor darte primero Pfizer y después AstraZeneca. O sea, Pfizer siempre fue bueno, siempre fue lo mejor. Sí, la agregué, pero no hay datos científicos que yo le pueda decir a la gente, hágalo. Lo recomendamos, que consulten con su médico, pero se puede hacer. Ahora el gobierno está apelando desesperadamente, sale un avión mañana, ha llegado uno con dosis, segundo componente del Sputnik, creo que tienen un déficit de entre 600.000 y 700.000 personas según van pasando los días y van venciendo, entre comillas, los 3 meses, ¿no? Y apelan a contrarreloj, a poder, rogándole a Vladimir Putin que mande segunda dosis. Ese es nuestro estatus en este momento de planificación sanitaria. Bueno, lo que te diría yo al principio de 2 tipos de regiones o países en el mundo. Cuando vos tenés toda la gente vacunada, toda la gente nadie tiene, pero por ejemplo en Estados Unidos, de los adultos, el 80% una dosis, el 64% 2 dosis. Entonces cuando vos tenés ese grado de vacunación, en el estado de Nueva York, 20 millones de personas, 3 muertes en los últimos 5 días. 3 muertes. Entonces, aunque se disemine la Delta, que hace 3 semanas era el 6% de todos los infectados, ahora está cerca del 30%, se va a hacer predominante, obviamente, pero no mata, o es inusual que pueda causar una enfermedad grave. Ahora, cuando la Delta entra en un país en que la proporción de vacunados que tenemos con 2 dosis, menos del 10%, 9%, y con una dosis, 1/3 del país, y además con vacunas que no tienen la eficacia de las de ARN, y ahí tenés la cantidad de muertes que se van sumando día a día. Conrado, como siempre, un placer. Gracias por tu contribución. Y yo sé que no lo decís por vos, porque vos tenés los medios y el contexto allí, más allá de las dificultades, por supuesto, pero hay tantísimos argentinos que, de pronto se han convertido en víctimas de su propio país, de la improvisación, y hasta yo diría, como charlábamos con Laura y coincidimos, con cierta saña, ¿no? Víctimas de un ensañamiento inexplicable. No quería ni pensar que haya algo de eso. Se dice que hay más de 40.000 y me pareció muy inoportuno el comentario de una funcionaria que dijo, son vacaciones, no es un problema unos días más. Evidentemente no conoce. Sí, además como dando por sentado que la gente... Sí, que la gente que se fue tiene recursos y entonces como tiene recursos se puede quedar unos días y pagar en dólares, ¿no? Absolutamente. Cada día es un esfuerzo tremendo, por supuesto que sí. Un abrazo grande. Muchas gracias para usted.